Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy desarrollando el contenido relacionado con el control de precios por parte del Estado en el mercado. Cuando hablamos de control de precios nos estamos refiriendo específicamente al precio máximo y al precio mínimo. Y vamos a desarrollar primeramente los conceptos de mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta para poder entender un poco más bajo qué circunstancias se ejerce el control de precios sobre el mercado. Sistema económico de mercado en competencia perfecta, también es conocido como mercado libre. En un mercado donde existe una competencia perfecta, se produce un equilibrio entre la demanda de mercado, que es la suma de la demanda de todos los consumidores, y la oferta de la industria, que a su vez es la suma de la oferta de todas las empresas que actúan en ese mercado. Es decir, la oferta y la demanda son iguales, coinciden. Ahí se da un mercado libre o una competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta existe una gran cantidad de compradores, demandantes, consumidores, y también una gran cantidad de vendedores, u ofertantes, o productores. De manera que ningún comprador o ningún vendedor en forma individual puede ejercer una influencia por lo menos importante y decisiva sobre el precio. Y eso hace que un mercado de competencia sea perfecta. La competencia imperfecta es la situación donde se producen fallos en el mercado. Por ejemplo, la diferencia de la situación de competencia es totalmente diferente a lo que acontece en una situación de competencia perfecta. En este caso no se emplea libremente la ley de la oferta y la demanda para poder determinar los precios. ¿Por qué? Porque en los mercados de competencia imperfecta, una o más empresas, cuando hablamos de una empresa nos estamos refiriendo específicamente a un caso de monopolio. O si hablamos de un pequeño grupo de grandes empresas, nos estamos refiriendo específicamente a un sistema de oligopolio. En fin, una o más empresas pueden influir sobre el precio en mayor o en menor medida debido a que ofertan productos diferenciados y o limitan el suministro de esos productos. Entonces controlan el precio de ese producto en el mercado. De tal forma que cuanto menor sea el número de empresas existentes, mayor será su capacidad para poder influir sobre el precio de ese producto. Eso hace que justamente se produzcan fallos de mercado porque recuerden que una característica de un mercado de competencia perfecta es que existen muchos compradores y muchos vendedores. En un caso de competencia imperfecta puede haber un solo vendedor para muchos compradores. Por lo tanto, los consumidores no van a tener opción para poder, buscar o, los precios más baratos. No tienen alternativa y tendrían que comprar indefectiblemente del único vendedor en el mercado. Por ejemplo, me estoy refiriendo a un caso específico de monopolio. Bueno, vamos a seguir desarrollando el concepto teórico que de hecho ya se estuvo desarrollando en el probatorio. ¿A qué denominamos un mercado intervenido? Por eso justamente aquí pegué una figura en la cual dice el papel del Estado en la economía. Recuerden que en un mercado libre se tiene que interactuar libremente tanto las fuerzas de la oferta como de la demanda. No tiene que haber una intervención directa por parte del Estado. Pero cuando hablamos de una economía intervenida, en ese caso el Estado está interviniendo el mercado. Y la forma de intervenir el mercado es aplicando un control sobre los precios. Pero ¿bajo qué circunstancias eso se amerita? O sea, ¿bajo qué circunstancias eso se justifica una intervención del Estado? Porque lo ideal sería que el mercado actúe libremente y que las fuerzas, la oferta y la demanda puedan establecer el precio y la cantidad que se va a regir en el mercado. Vamos un poquito a hablar de este tema. Estructura de mercado, donde las autoridades económicas intervienen en gran medida en el proceso de fijación de esos precios y de la asignación de esos recursos, controlando así la oferta o la demanda, regulando los precios, marcando cuotas de producción, etc. Estas son las formas de ejercer el poder, o sea, de ejercer un control por parte de las autoridades económicas en un mercado. Pero ¿cuáles podrían ser los motivos que justifican la intervención del Estado en un sistema económico de mercado? Son tres las razones que se suelen dictar en los libros de economía. La primera es la redistribución de la renta y la equidad. O sea, el papel del Estado en la economía es justamente si amerita la intervención por parte de en el sistema económico de mercado, es tratar de
redireccionar una correcta redistribución de la renta, del ingreso y de la equidad, digamos, de la distribución de esa renta a su vez. Otra cuestión podrían ser las razones macroeconómicas. Razones macroeconómicas como, por ejemplo, el Estado podría buscar la forma de subsanar, por ejemplo, incrementos de precios impulsados por cuestiones de inflación. Entonces el Estado en ese caso podría tratar de intervenir el mercado para tratar de frenar estas cuestiones macroeconómicas como la inflación, por ejemplo. Y otra cuestión por cual el Estado podría intervenir un sistema económico de mercado es que se produjesen fallas de mercado, en el propio mercado, lo cual ameritaría la intervención del Estado. Esas son las principales razones o los principales motivos que podrían justificar que el Estado, como gobierno, ¿verdad?, intervenga en un sistema económico de mercado. Vamos a hablar un poquito de estos motivos en forma individual. Redistribución de la renta y la equidad. El Estado interviene en el mercado, por ejemplo, laboral. Vamos a tocar un ejemplo específico del mercado laboral, mediante las denominadas políticas redistributivas, cuyo objetivo es procurar que las diferencias de renta no superen determinados niveles y que todos los individuos, todos los trabajadores, todas las personas que forman parte del mercado laboral, al menos alcancen unos niveles de renta que le permitan acceder en igualdad de oportunidades a los servicios públicos, a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Eso sería un motivo muy interesante por el cual el Estado podría intervenir en el mercado, ¿verdad? Tratar de que las rentas entre los diferentes grupos que forman la sociedad y que a su vez forman el mercado laboral no sean tan desiguales, no haya una diferencia abrumadora. Y esto daría posibilidad a que las personas con ingresos bajos o con una preparación empírica, no basada, por ejemplo, en una preparación académica o con un estudio terciario me refiero, puedan también acceder a todos los servicios públicos, a la educación, a la salud, a la vivienda. Es un motivo bastante interesante que todos los estados de la mayoría de los países, por ejemplo, obviamente interviniendo en el mercado, podría buscar subsanar estos inconvenientes que se dan en la economía. Vamos a hablar de la segunda, que es la razón macroeconómica. Fíjense que ahí, por ejemplo, ya cito dos instituciones, en el caso de Paraguay, el Ministerio de Hacienda, que se encarga de lo que sería regular la política fiscal. Recuerden que la política fiscal a su vez trata del gasto público y obviamente los impuestos. Y el Banco Central del Paraguay, que regula lo que sería la política monetaria, el cual hace referencia a la oferta de dinero y la tasa de intereses. Por eso hablamos de razones macroeconómicas. La política macroeconómica pretende moderar la virulencia que se da en el ciclo económico. Recuerden el ciclo económico. Un ciclo económico tiene diferentes momentos. Hay un momento de expansión económica. Esa expansión económica con el correr del tiempo se desacelera. La economía llega a un pico máximo de producción y luego obviamente cae, ¿verdad? Esa caída es lo que nosotros denominamos recesión económica. Esa recesión económica, como ustedes ya saben, viene acompañada de dos efectos fundamentales que son muy nocivos para la economía. Una es la inflación, que es el aumento generalizado y constante en el nivel general de los precios, lo cual afecta tremendamente a nuestra moneda, devaluándola, o sea, restándole poder adquisitivo. Y el otro efecto que se da en un periodo de recesión es el desempleo, la pérdida de trabajo y con ello la pérdida de renta y con ello también obviamente el consumo y la calidad de vida. Por eso estas cuestiones que se dan en forma cíclica a la economía también justifican por razones macroeconómicas la intervención del Estado en un sistema económico de mercado. Por eso dice ahí, para ello utiliza fundamentalmente la política fiscal y la política monetaria con el fin de evitar que la economía se aleje de forma por lo menos sostenida del nivel de renta potencial o de pleno empleo que todos los gobiernos pretenden para su sistema económico de mercado. Bueno, y obviamente la última razón o motivo por el cual se justifica una intervención por parte del Estado es la existencia de fallos propios en el mercado. Los fallos en el mercado tienen lugar cuando no se asignan eficientemente los recursos por sí solos. O sea, cuando el mercado
por algún motivo no tiene la capacidad de poder asignar los recursos a todos los diferentes sectores dentro del propio mercado. Y estos fallos pueden sintetizar en esta tipología, ¿verdad? Uno es la competencia imperfecta, la existencia de competencia imperfecta. Otras cuestiones podrían ser externalidades. Externalidades, como hablamos en el probatorio, hace referencia a factores que escapan al control del propio gobierno, como por ejemplo, en este caso, cuando estamos soportando, por ejemplo, una sequía muy prolongada, lo cual hizo que nuestros ríos bajasen por debajo del nivel histórico, el cual afectó a la navegación, y la navegación a su vez afectó al transporte de los productos que el Paraguay produce, encareciendo los fletes, reduciendo el abastecimiento de productos. Entonces el gobierno no va a poder controlar los factores climatológicos, pero sí podría tratar de intervenir y tratar de regular el mercado para tratar de una manera de subsanar esa externalidad. La contaminación también es un ejemplo de externalidad bastante utilizado como ejemplo en economía. Y obviamente también otro fallo de mercado o otro motivo que causa fallo de mercado es la información imperfecta, o sea, la distorsión de información. Por ejemplo, fíjense que la inflación, existen varias razones por las cuales se da una inflación. La inflación, por ejemplo, podría darse obviamente, cuando la demanda, por ejemplo, supera la oferta. Por lo tanto, la oferta no tiene la capacidad de satisfacer a la demanda. Esto inmediatamente hace que los precios se eleven. Los pocos productos que existen en el mercado son caros. También obviamente, no podemos dejar de recalcar que a veces la reducción de la cantidad ofertada se da justamente o podría darse, porque los propios ofertantes regulan la cantidad de producto en el mercado. También tenemos razones que afectan al nivel inflacionario en nuestro país, que son importadas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya los propios productos que traemos del extranjero, que importamos del extranjero, ya vienen con un efecto inflacionario, y obviamente ese efecto inflacionario causa estragos dentro de nuestra propia economía. También aquí me refiero con información imperfecta. Muchas veces estas situaciones generan distorsiones, por ejemplo. Existen falsos rumores, por ejemplo, de posible escasez de ciertos productos, especialmente aquellos que podrían ser inelásticos, y eso genera una preocupación tremenda, masiva y generalizada en el mercado, lo cual la demanda, de repente, sin intencionalidad, genera una propia escasez por una demanda excesiva. Y eso es por una distorsión de una información, por ejemplo. Bueno, todo esto que acabo de citar generaría un fallo del mercado, y al generarse un fallo de mercado, obviamente ameritaría la intervención del Estado, por ejemplo, en el sistema económico de mercado. Bueno, vamos a hablar directamente de qué manera el gobierno o el Estado, mejor dicho, podría generar o aplicar algún tipo de control de precios en el mercado. Partimos diciendo que los precios son las señales que coordinan las decisiones tanto de los productores como de los consumidores en un mercado. Los precios bajos, obviamente, que estimulan al consumo, pero a su vez desaniman a la producción. Mientras que a la inversa, los precios altos tienden a reducir el consumo, pero estimulan a la producción. Por lo tanto, los precios actúan como un mecanismo de equilibrio del mercado. O sea, tenemos que tratar de establecer un precio de equilibrio tanto conveniente para los consumidores como también conveniente para los productores. Por lo tanto, fijando los precios para todos los bienes y servicios, el conjunto de mercados que integran una economía permite la coordinación tanto entre compradores y vendedores. Sin embargo, dice, en algunos mercados el gobierno interviene fijando, en ciertos casos, unos precios mínimos y en otros casos unos precios máximos. En ambos casos lo relevante, lo importante, es que el gobierno intenta mantener los precios de unos determinados bienes o servicios en unos niveles que no son de equilibrio, pero en beneficio de la mayoría. Recuerden que nosotros, por ejemplo, desde el probatorio venimos siempre analizando que lo ideal sería que los precios estén en equilibrio. ¿Cuándo los precios se dan en equilibrio? Cuando al precio de mercado la demanda demanda cierta cantidad de productos, pero a ese precio de mercado la oferta puede satisfacer esa cantidad demandada. Entonces se da un precio de equilibrio.
Pero fíjense que en este caso, lo que el Estado pretende cuando se produce fallos de mercado o razones macroeconómicas, por ejemplo, es intervenir en el mercado y aplicar unos precios que no son de equilibrio. Pero la aplicación de esos precios no en equilibrio beneficiaría a la mayoría, por eso dice, no a todos, a la mayoría, buscando el beneficio de la mayor parte de la población. Por ejemplo, ¿qué son los precios máximos? Esto vuelvo a recalcar que es un repaso que ya de hecho se tocó en el probatorio, ¿verdad? Un precio máximo es el precio legal más alto al cual puede venderse un determinado bien o un determinado servicio. Y el precio mínimo es un precio legal, pero más bajo al cual puede venderse un determinado bien o un determinado servicio. ¿Por qué resaltamos la palabra legal? Porque esto viene del Estado, o sea que no es, eh, no es algo voluntario, digamos que es una especie de imposición. Bueno, vamos un poquito vamos a entrar en forma individual en cada uno de estos casos y vamos a tratar de explicar con un ejemplo en forma gráfica. Los efectos del establecimiento de un precio máximo. Vamos a empezar por acá. Para analizar cómo afectan los precios máximos a los resultados del mercado, supongamos que el gobierno, por razones sociales, decide fijar unos precios máximos para un determinado bien o un determinado servicio. Con un precio máximo, el gobierno pretende mantener el precio de un bien por debajo de un determinado nivel. Para que un precio máximo sea relevante o digamos de otra manera, cause el efecto que pretende causar, este debe ser inferior al precio de equilibrio. La fijación de un tope máximo al precio no permite que ningún oferente, ningún empresario, ningún productor o vendedor pueda cobrar por encima del precio fijado. Y consecuentemente los productores ajustarán su oferta a ese precio. Acá le pongo un ejemplo, por ejemplo. Fíjense, efectos de establecimiento de precio máximo. Como ustedes verán, acá está el precio de equilibrio. El precio de equilibrio entre las fuerzas de la oferta y de la demanda. El precio máximo, para que sea relevante, para que cause efecto, tiene que ser por debajo del punto de equilibrio. Por debajo del punto de equilibrio. No por encima, por debajo. Ahora, como es un precio máximo, lo que el Estado le dice al oferente es: hasta aquí vas a poder cobrar o vas a poder pretender vender tu producto. Por encima de esta línea no se puede vender, no se puede establecer precios de mercado. Ahora, si el oferente quiere vender por debajo de esta línea, no hay ningún problema. Lo que no se puede es por encima, por eso se llama precio máximo. Voy a tratar de ejemplificar creería yo, con un caso que hoy en día obviamente está muy, digamos, muy latente en nuestra situación, que es el caso, por ejemplo, de las vacunas, especialmente una cuestión como la salud, que es algo tremendamente inelástico para las personas. Control de precios, precio máximo, con efecto. Entonces, con efecto, ¿verdad? Recuerden que para que tenga efecto o para que sea relevante, tiene que el precio máximo, la línea del precio máximo, tiene que estar o tiene que ser por debajo del punto de equilibrio original. Como ustedes verán, acá pongo el ejemplo de la vacuna. Por eso quise traer a colación el tema de la salud, como les acabo de decir, es un tema latente en este momento, una situación muy delicada y obviamente que también preocupa a la población y a la economía misma también. Entonces, acá establecemos precio de la vacuna en miles de guaraníes, en múltiplos de 50. Quiere decir que esto es 50.000, 100, 150, 200, 250.000. 250.000 es P sub 1. Esa es la situación inicial, original de este ejemplo. En el P sub 1, que es 250.000, que es el precio de la vacuna por unidad, la cantidad de equilibrio era de 600, acá dice cantidad de vacunas en el mercado en miles de unidades, quiere decir que acá serían 600.000. Esa era la cantidad de equilibrio al precio de equilibrio, en una situación, digamos, entre comillas, de normalidad, ¿verdad? Bueno, vamos a agregar a este ejemplo una situación de pandemia, ¿verdad? O de epidemia, en el cual obviamente se potenciaría la demanda, se incrementaría significativamente la demanda porque salimos de una situación normal a una situación de epidemia.
Esto llevaría a que la demanda empiece a incrementarse para demandar mayores cantidades de esta vacuna. Lo normal sería, en una situación de competencia perfecta o de mercado libre, que si la demanda se incrementa la demanda por temor a infectarse con esta enfermedad, es que el ofertante, que está representado por los laboratorios, por la industria farmacéutica, eleve los precios. Eso sería lo normal. Recuerde que P1 estaba establecido por 250.000. Entonces lo normal sería que esto se vaya a 300, 350 o 400, ¿verdad? Según la demanda. Por supuesto, la oferta establecería un precio. Pero en ese caso, por ejemplo, podemos determinar una intervención del Estado en el mercado, obviamente farmacéutico, ¿no? Estableciendo un precio máximo. Hipotéticamente, yo le establezco que el precio máximo va a ser en P2, que es equivalente a 150.000 guaraníes. Entonces establecemos la línea horizontal que cruza tanto a la curva de la oferta como también cruza la curva de la demanda. Recuerden que la cantidad de equilibrio era de 600.000 unidades, 600.000 vacunas. ¿Esto qué quiere decir en el P2? Esto ya no existe más. Ahora la situación es P2. Esto quiere decir que el sector ofertante, que está representado por los laboratorios, por la industria farmacéutica, máximo puede vender la vacuna en el mercado a 150.000 guaraníes cada unidad. Por supuesto que no va a ser el agrado de este sector, porque imagínense, vendían a 250.000 en situación normal. Ahora va a vender en momento de epidemia, donde la demanda se incrementa y donde ellos podrían vender más caro, van a tener que vender a 150.000. Estamos hablando de una reducción de 100.000 guaraníes menos. Pero esto se hace por intervención del Estado. Recuerden que es el precio legal, o sea que obviamente el Estado impone eso. ¿Qué pasa? Obvio que la demanda, al verse preocupada por una posible infección, la demanda se va a incrementar. Y fíjense dónde corta la curva de la demanda la línea de precio máximo. Aquí. Y eso establece la nueva cantidad demandada, que en este caso hipotético yo lo representé con 800.000 unidades. Recuerden que la cantidad de equilibrio era 600.000, ahora es 800.000, 200.000 vacunas más de demanda. La demanda va a estar obviamente satisfecha por el hecho de que, si bien había muchas personas que podían pagar 250.000, va a haber más gente que sí puede pagar 150. Pero ¿qué pasa por el otro lado? La oferta, si ustedes se fijan, fíjense dónde la línea de la curva de la oferta corta la línea del precio máximo, aquí. Y esto se clava más o menos, bueno, hipotéticamente digamos que en 450.000 unidades. Entonces quiere decir que, ¿qué causaría en este sentido? La oferta le dice al Estado, bueno, yo a este precio, a P2, no te voy a ofrecer 600.000 y mucho menos 800.000. Voy a ofrecer 450.000 unidades. Entonces, si ustedes restan las cantidades demandadas en una situación de epidemia menos las cantidades ofertadas, estamos hablando de 800 menos 450, 350.000 unidades de escasez de vacuna. En realidad esto va a generar escasez. ¿Por qué? Lo que el gobierno puede obligarle al ofertante es a cobrar este precio, a vender su producto a este precio. Lo que no puede obligar es a ofertar esta cantidad. Por lo tanto, la oferta dice, bueno, yo a este precio te ofrezco esta cantidad. No voy a alargar todos los productos al mercado. Voy a alargar solamente 450.000 unidades. Vuelvo a recalcar. Recuerden que en situación normal, 600.000 unidades eran las demandadas. En situación de epidemia se fue a 800. Pero las cantidades que estarían dispuestas a ofrecerse en el mercado por parte de la oferta sería solo de 450.000. Y esto va a generar escasez. Y esto se obligaría a que haya racionamiento. Por ejemplo, se podría establecer grupos de riesgo. Se le daría prioridad a ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo niños, mujeres, ancianos, ¿verdad? Se podría establecer, o se podría, por ejemplo, establecer, por ejemplo, distribución de la vacuna a la población en base al orden de llegada de las personas a los diferentes centros de salud. Por eso decía en el argumento que el control de precios, por ejemplo, en este caso, precio máximo, va a beneficiar no a todos, va a beneficiar a la mayoría. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, el precio estaba a 250.000. Había familias que no podían pagar este precio en situación normal.
si se dejaba que el libre juego de la fuerza, la oferta y la demanda actuase, esto se iba a ir por arriba. Entonces, por lo tanto, una familia humilde que ni podía pagar 250.000, mucho menos va a poder pagar 400, 450 o 500.000. Entonces interviene el Estado. Entonces, si el Estado, yo te establezco precios máximos. Entonces, si vos no podías pagar 250, ahora vas a pagar 150.000. Beneficia a un sector muy importante de la población, pero ese sector se va a ver obligado a, a hacer ciertos sacrificios como formar largas filas, por ejemplo, para acceder a esa vacuna. Esta es la realidad. Y esto acontece continuamente. Me gustaría que en las próximas clases nosotros podamos reforzar esto y, por ejemplo, charlar y llevar a comparación con lo que está ocurriendo ahora con las vacunas para el COVID, por ejemplo. Fíjense que en este caso las vacunas del COVID no están siendo distribuidas por farmacias privadas, por empresas privadas. Los gobiernos a través del sistema COVAX los gobiernos están distribuyendo las vacunas a su población. O sea que la persona, ni por más que tenga 1 millón o 5 millones de guaraníes, no va a poder ir a la farmacia a comprar una vacuna contra el COVID porque el gobierno es el que establece el control sobre la distribución de las vacunas. Bueno, por el otro lado, vamos a tratar de explicar lo que implicaría, lo que lleva al control de precios mínimos. Y un ejemplo muy, muy utilizado es el salario, cuando hablamos de precios mínimos. Por eso justamente de ahí viene que se denomine salario mínimo. Al salario, en nuestro país y en muchos países latinoamericanos se aplica control de precios. Los efectos del establecimiento de un precio mínimo. Con la aplicación del control de precio a través del precio mínimo, el gobierno establece que el precio que se cobre por un determinado bien no descienda por debajo de un cierto nivel. Para que el control de precios mínimo cause el efecto, sea relevante en la economía, debe ser por encima del punto de equilibrio. Recuerden que el precio máximo es por debajo, precios mínimos por encima. El establecimiento de precios mínimos han sido frecuentes en los mercados, por ejemplo, agrícolas, aunque probablemente el ejemplo más importante sea la aplicación del control de precios sobre el salario mínimo en el mercado laboral. Fíjense que en este caso, acá está el punto de equilibrio, esta es la línea del precio de equilibrio, acá establece la cantidad de equilibrio. Y el precio mínimo, para que tenga efecto, para que sea relevante, tiene que ser por encima del punto de equilibrio. Vamos a llevar al ejemplo del salario, que es el ejemplo más utilizado en la mayoría de los libros de economía. Acá establecí unos valores, digamos, opcionales, ¿verdad? Utilicé el último salario, o sea, el salario de allá del año 2019. Fíjense el salario mínimo vigente en guaraníes. Acá tenemos el salario de equilibrio hasta en cierto momento, 2.190.000, y la cantidad del mercado, acá fíjense, la cantidad de trabajadores en miles de trabajadores, de personas en el mercado laboral. En nuestro país, el salario mínimo se establecía en aquel entonces 2.190.000, y la cantidad de mercado en el mercado laboral era de 2.600.000 personas trabajadoras en el mercado laboral, ¿verdad? Ahora, vamos a unir una cosa con la otra. En una situación de recesión económica, recuerden que los dos flagelos más grandes son el desempleo y la inflación. La inflación hace que los trabajadores, el dinero que ganan los trabajadores, no pueda cubrir todas las necesidades de la familia. Entonces, generalmente lo exigido por la población, si ustedes prestaron atención en estos últimos días, especialmente en los noticieros, se habrán dado cuenta que había manifestaciones de diferentes sectores muy importantes de la sociedad. Y todos estos sectores exigían incrementos salariales. Y esto es lo que ocurre. El gobierno se ve presionado por reclamo social, ya que con el efecto inflacionario las familias sufren mucho porque no pueden satisfacer sus necesidades como la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud, la vivienda, etc. Entonces, el gobierno establece, en forma, recuerden bien, obviamente a través de una ley, establece un incremento del salario y se va de peso 1 a peso 2. Hipotéticamente vamos a 2.300.000. Entonces, recuerden que el precio mínimo para que tenga efecto tiene que ser por encima del punto de equilibrio. Esto obviamente por toda la masa trabajadora se va a ver muy bien recibido, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando de prácticamente un 100.000 más de salario, 100.000 guaraníes más en incremento salarial. Nadie se va a enojar por tener 100.000 guaraníes más el próximo mes.
Pero, ¿qué acontece? La curva de la demanda, en este ejemplo, la curva de la demanda está representada por las empresas, porque las empresas son las que demandan trabajadores. Y la oferta está identificada por los trabajadores, que son los que ofrecen trabajo a las empresas. Ahora tenemos que distinguir algo muy importante. Entre el sector ofertante laboral existen dos grupos nuevamente. Está la mano de obra bruta y está la mano de obra calificada. ¿Cuál es la diferencia? La mano de obra bruta normalmente en una sociedad es la que conforma el mayor porcentaje de la población laboral y es la que no necesita un alto grado de especialización para realizar el trabajo que lo está desarrollando, por ejemplo. Estamos hablando de trabajadores normalmente con una experiencia empírica, pero también está la mano de obra calificada. La mano de obra calificada, que es el menor porcentaje de la población, es aquellas personas que sí ya tienen una preparación académica, un alto grado de especialización. Probablemente estamos hablando de profesionales universitarios. Esos son los dos grupos que forman parte de la oferta laboral. Bueno, volvamos al ejemplo. Si el salario se incrementa de peso 1 a peso 2 a través de la aplicación del precio mínimo al mercado laboral, entonces va a pasar lo siguiente. La oferta, si ustedes se fijan donde la curva de la oferta corta el punto de equilibrio, y esto implica, acá establecí un valor de 2.850.000. Estamos hablando de esta flecha, lo que implicaría desde la cantidad de equilibrio a la cantidad ofertada, implicaría que habría 250.000 personas más ofreciendo su trabajo, justamente motivada por el incremento salarial. Pero, por contrapartida, fíjense donde la curva de la demanda corta el precio de equilibrio, la línea del precio mínimo. La curva de la demanda corta aquí, la línea del precio mínimo. Fíjense dónde se establece la cantidad demandada, en 2.300.000. 300.000 menos que la cantidad de equilibrio. 300.000 menos que la cantidad de equilibrio y 550.000 menos que la cantidad ofertada. Por lo tanto, si nosotros sumamos estos 250.000 más estos 300.000, como les dije, son 550.000 personas que no van a poder acceder al trabajo. Es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno puede obligarle a la demanda, recuerden que la demanda está representada por las empresas que son las que demandan trabajo, lo que le puede obligar es a que pague el precio mínimo, el salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el empleador quiere pagar por encima del P2, eso está permitido. O sea, si usted quiere pagarle 2.350.000 o 2.500.000 a sus empleados, no está prohibido. Lo que en teoría y en ley, ustedes no pueden como empleadores pagar por debajo del precio mínimo. No pueden pagar por debajo de 2.300.000. Eso es lo que el gobierno le va a obligar. Lo que no le puede obligar a ustedes es a emplear mano de obra. Por lo tanto, ustedes, si la situación económica no hay un incremento real de la economía, no hay un crecimiento de la economía, estamos en una situación de recesión económica, lo más probable es que ustedes hagan los famosos recortes administrativos. Y como no van a poder pagar el nuevo salario, la mayoría de sus empleados van a tener que hacer los famosos recortes. Y esto implicaría que haya menos cantidad de trabajo. Por eso de 2.600.000 es la cantidad de equilibrio al salario P1. Y ahora la cantidad de demanda de trabajo se redujo de 2.600.000 a 2.300.000. Este es el recorte administrativo que hizo la empresa. Y si le vamos a sumar estos 300.000, 250.000 personas más que están buscando trabajo motivados por el incremento salarial, pero que no consiguen, estamos hablando de un total de 550.000 manos de obras ofertadas que superan a lo que el mercado está dispuesto a demandar. Y eso va a generar un exceso de la oferta por encima de la demanda. Ahora, volvemos otra vez. Recuerden que la consigna de esta clase era que satisface a la mayoría. Lo que acá el gobierno está buscando es satisfacer a esas familias que no podían con 2.190.000 llevar el pan a las mesas. Entonces, en teoría, con 2.300.000 podrían. Pero fíjense el efecto el impacto que también causa. Gente que no consigue su primer trabajo y gente que estaba trabajando, aunque esta plata no la alcanzaba, pero que ahora va a haber un 300.000 personas nuevamente desempleadas. Y sería muy interesante que nosotros hagamos una reflexión de este ejemplo, porque recuerden que a partir de julio de este año se incrementó el salario. Se incrementó el salario justamente por control de precio mínimo.
y tenemos que establecer en los siguientes meses, ahora que se avecina la fiesta, por ejemplo, si el nivel de empleo se incrementó o, o no. Esto sería muy interesante, sería un tema para debate en la próxima clase, si les parece. Bueno, gente, esto es, es una introducción de lo que nosotros vamos a dar. Me gustaría en la próxima clase volver a reforzar esto. Obviamente espero sus preguntas, sus consultas. Me gustaría que ustedes vean este video, refuerce con el material de Samuelson que ustedes ya tienen en PDF, que yo les proporcioné a ustedes al comienzo de la clase. Y me gustaría que ustedes estudien este capítulo en especial y en la próxima clase podamos analizar en mayor profundidad.